Zúñiga. Amén. Oremos. Bendito Dios, grande, poderoso y eterno. Te damos gracias, Señor, en este precioso día en el cual nos hemos reunido para hablar de la defensa de tu palabra, Señor, para discutir este tema que es tan cuestionado dentro del mundo no religioso, Señor, dentro de aquellas personas que se han apartado de ti, oh Dios. Señor, gracias por darnos esta gran oportunidad y que sea tu Santo Espíritu acompañándonos con nosotros para que podamos discernir y podamos entender y podamos comprender la magnitud de tu conocimiento y de tu gran amor, Señor, que tú tienes para con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros que estamos en este grupo de hermanos, Señor, y que bendigas así también a nuestros hermanos que nos dan la enseñanza, ese pan divino, ese pan celestial que viene a nuestras vidas, Señor. Bendícenos ricamente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Quiero darle un abrazo a cada uno de ustedes allí donde ustedes se encuentran. A cada uno de mis hermanos. Yo no sé si mañana viva, pero sé que estoy vivo hoy y quiero decirles a todos, a cada uno, que los amo intensamente en el Señor, que siento una alegría muy grande en mi corazón al ver tanta gente linda dedicándole su vida al Señor. En este caso, hoy vamos a seguir estudiando el libro de la apologética cristiana, el libro de las evidencias cristianas, y para mí es uno de los temas que más me gusta, porque es uno de los temas que yo más he experimentado personalmente. Vamos a comenzar, hermano. Lo primero que quiero decirle es que quiero con mi vida agradar a mi Padre. Estaba leyendo y estaba viendo una serie de documentales sobre el propósito en la vida. Y una de las causas que más daño le hacen a la familia es la falta de propósito. En este país hay muchas personas que llegan después de los 50 con un complejo que es el complejo del nido vacío. El nido vacío, se van los hijos y pierden propósito. Hermano, cuando llegamos a cierta edad y perdemos el propósito, somos como hojas en el aire que no tienen ni dirección ni sentido. Le doy gracias a Dios porque en Jesús yo he encontrado dirección y sentido. He disfrutado mucho el tener mis hijos. Los he disfrutado a cada uno de ellos. Ellos son, como dice la palabra, como las saetas en las manos del valiente. Usted las dispara. El Señor se encargará de que ellos den en el propósito que Dios tiene para ellos. Ahora, para mí, llegar a mis años, este año cumplo 67. Yo nunca pensé llegar tan lejos en mi vida. Y de hecho, mi padre fallece a los 70. Y yo como que a veces uno se deprime y piensa, bueno, me quedan 3 años para pelear. No, yo no creo que me queden 3 años para pelear. Estaba viendo y cada vez que veo la palabra del Señor, me da más fuerza y me da más coraje. Ahora, regresando al estudio de la apologética cristiana, es algo que me ha tocado muy personalmente. Primero, como cubano. Nosotros crecimos en un mundo totalmente ateo. Y me van a disculpar mis hermanos, pero les voy a hablar con honestidad. Desde que nacimos, nos estaban hablando y hablando, no Dios, no Dios, no Dios. Ahora, llego a la universidad. Estudiamos una cantidad de cosas increíbles. Y cuando uno llegaba a la universidad, que salía, que ya se graduaba, tenía como una especie de complejo de superioridad, donde ya lo he logrado todo. Y ahí es el momento cuando empieza uno a vivir. Cuando uno tiene que vencer a ese monstruo adentro, monstruo que lleva adentro, y
es cuando empieza a tomar sentido nuestras vidas. Nosotros, como EBI, tenemos un propósito. El propósito de EBI es la formación pastoral. Hermano, yo sé que el término quizás no les guste a muchos, pero es la preparación de líderes para trabajar en el evangelio. Nosotros necesitamos hombres y mujeres de todas las edades. Necesitamos hombres, mujeres, mujeres jóvenes, hombres jóvenes. Necesitamos niños para que lleven el mensaje de salvación a esta humanidad que se va perdiendo. Cada vez que vamos, y estábamos viendo la clase pasada, cómo vemos que el mundo se va denigrando, se va desintegrando. Ahora, las últimas noticias fueron sobre el terremoto en Turquía y en Siria, y ver cómo de pronto miles y miles mueren. Entonces todo el mundo empieza a darle un sentido, como de que pasa esto, de que pasa aquello. Quieren darle un sentido extrasensorial. Hermano, todo cuanto pasa en el mundo, para bien o para mal, está en las manos de Dios. Dios está en control. Todo cuanto pasa con nuestras vidas está en las manos de Dios. Hay un libro que me llamó mucho la atención, que es Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Stephen Covey, el autor, él relata una serie de cualidades que él descubre en las personas altamente efectivas. Fíjense bien, cuando Freud estudia personas enfermas y llega a conclusiones enfermas, tanto Maslow como Covey estudian personas no solamente sanas, sino personas de éxito, y llegan a conclusiones totalmente diferentes. Y esa es una de las razones por las que estamos nosotros aquí, porque estamos intentando afilar nuestras herramientas. Cuando nos estamos preparando para predicar el evangelio, cuando nos estamos preparando para levantar la fe del prójimo, cuando nos estamos preparando para presentar defensa del evangelio, estamos afilando la herramienta para ser mucho más efectivo. A mí personalmente, como cubano, mirando para atrás, me costó mucho trabajo conocer al Señor Jesús. Era muy orgulloso. Recuerdo de todas las clases de nosotros, y quiero hablarles de un personaje, de una persona que estaba estudiando. No quiero decir el nombre, quiero ver si alguno de ustedes se acuerda de este hombre. Este hombre vive a principios de siglo en Alemania, judío de nacimiento, judío por convicción, judío por práctica. El padre se mueve, el padre es un pequeño negociante y se va moviendo de pueblo en pueblo hasta que cae en un pueblo donde no hay sinagogas. Entonces, al llegar a este pueblo donde no hay sinagogas, ¿qué ocurre? El padre, para mantener su fe, él se une a la iglesia luterana. Y la única forma que yo entiendo que este hombre haya desarrollado un odio muy grande hacia su padre y haya culpado a Dios de este cambio en la fe que su padre le hizo, y que luego lo haya proyectado como una proyección atea, cuando él nunca fue una persona atea. Estamos hablando de Carlos Marx. Ahora, por eso les digo que todos, de una forma u otra, vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas, y al final vamos a caer en un punto. Dios es el centro de nuestro universo. Ahora, antes de empezar, tenemos un capítulo bien amplio donde estamos buscando la ciencia y la fe, donde estamos buscando todo lo relacionado con la ciencia y todo lo relacionado con la fe. El 90% de las personas piensan que hay contradicciones entre ciencia y fe. Yo les digo algo, hermano, no hay una sola contradicción entre ciencia y fe. Lo que hay son malas interpretaciones de personas que se llaman a sí mismos científicos y malas interpretaciones de personas que se llaman a sí mismos cristianos. Cuando una persona con la mente abierta empieza
a estudiar de a lleno, ustedes se van a dar cuenta cómo todo va coincidiendo y va encajando a la perfección. Y esa es la belleza del estudio que vamos a hacer hoy. Yo he preparado un estudio un poco a mi manera, tratando de barrer todas estas cosas de esta lección que tenemos ahí. Carlito la preparó muy bonita, muy todo. Yo voy a apartarme un poquitico de ello, pero voy a cubrirlo todo. Voy a empezar por un tren en Francia. Ustedes saben cómo viajan en Francia. Los trenes son unas cabinas de un asiento frente al otro. Entonces, en esta historia hay dos personas reales. Esta persona es una persona mayor, viene leyendo su Biblia. La otra persona es un joven que va saliendo de una convención científica en la Universidad de la Sorbona, en Francia. La Sorbona es una universidad de mucho prestigio. Y vienen los dos conversando de una forma u otra. Y el joven le pregunta al viejo, ¿por qué lees la Biblia? El viejo lo mira, no le responde. El joven vuelve a contraatacarle. ¿No sabes que lo que necesitamos realmente son muchos libros de ciencia, conocimiento de ciencia para mejorar el ser humano, para bla, 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 bla? Y empieza a hablarle y hablarle y hablarle. Fíjense bien, esta persona con su Biblia en la mano no articula una sola palabra. Para que ustedes vean lo que es el conocimiento, el conocimiento de la ciencia del evangelio, el evangelio. Entonces, este hombre sigue hablando y hablando de las bondades de la ciencia, de las demostraciones de la ciencia y de lo arcaico de la religión, lo arcaico de la Biblia. Entonces, cuando llega al final, que se va a bajar, le dice, bueno, mira, dame tu dirección para mandarte unos cuantos libros muy buenos para tu casa. El viejito no dice una sola palabra. Le da la tarjeta. El joven mira la tarjeta. Doctor Louis Pasteur, investigador, científico, premio Nobel de Ciencia y director del Instituto Pasteur de Investigaciones. Cuando aquel hombre, fíjense bien, Pasteur no dijo una sola palabra. Aquel joven se le cayeron la sala, se le desmoronaron la sala. Dice Pasteur en sus escritos que él no sabía dónde meter la cabeza, que cogió, bajó la cabeza y se quedó con su tarjeta. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque muchas veces nosotros nos enfrascamos en discusiones estériles que no llevan a ninguna parte. Cuando realmente con una buena preparación, con un buen estudio, nosotros vamos a avanzar en el conocimiento de la palabra y en el convencimiento de la palabra. Entonces, la historia de Pasteur es una historia preciosa, pero tan preciosa. Pasteur, de hecho, era católico. Era un hombre que ha venido a su época, y quiero decirle que él estaba trabajando con microscopios muy antiguos. Él viene y su oración diaria para el Padre era: Señor, concédeme el privilegio de ver el principio de la vida. Quiero, hermanos, que dos estudiantes me digan en 30 segundos lo que ustedes entienden por el principio de la vida. Chacón, usted mismo. El principio de la vida es el eterno. Ajá, punto. Cambronero, el principio de la vida. Carlos. La palabra de Dios dice que Dios es el principio y el fin. Yo soy el principio y el fin. Perfecto, hermano. Ahora, cuando venimos aquí a los libros de ciencia, tenemos miles y miles de interpretaciones y de científicos que quieren demostrarnos todo lo contrario. Pero ¿qué pasa? Ellos empiezan a construir sus teorías en base a algo. Hay una teoría que es la teoría de la evolución. Darwin fue buscó las especies, tiró la teoría de la especie, de la
The Best Fit. Carlos. Carlos. Te escucho, hermano. Entonces, Te ajá, escucho. ajá, hermano, la teoría de Darwin, The Best Fit, es El más apto. El más apto. el más apto. Bueno, y él tira esta serie de teorías, el Darwin, y empieza a recorrer el mundo. Y Darwin, igual que todos estos ateos, parten de algo, de el principio de la vida. Hermanos, el principio de la vida, podemos decir que es el conocimiento, esto y aquello. El principio de la vida no tiene que ver nada con eso. El principio de la vida es la célula humana, la creación de la célula humana. Luis Pasteur era un microbiólogo que él llegaba y quería preparar la primera célula. ¿Y qué pasa? Él hacía sus experimentos y volvía y siempre tenía células. Y él decía, bueno, ¿cómo era la naturaleza humana en el principio? La naturaleza humana en el principio, en los comienzos, era totalmente aséptica. Si era totalmente aséptica, ¿qué pasaba? Que cada vez que ellos preparaban los experimentos y todo el mundo preparaba los experimentos en los tubos de ensayo, los preparaban con el aire normal. Todos los microbios que estaban en el medio, en el aire, todos generaban lo que realmente ellos obtenían. Se estaban engañando. Entonces Pasteur llega a un convencimiento. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger todos estos materiales que lleva la célula humana, lo voy a agarrar y lo voy a poner los voy a esterilizar primero. Coge, le da bastante fuego, lo lleva a más de 100 grados y cuando todo está bien esterilizado, cierra el tubo y agarra y se pone a ver. A partir de ahí él se encuentra de que era imposible que surgiera nada. Entonces, Pasteur llega arriba al primer convencimiento, que es la primera ley de la biogenética. Fíjense bien que esta ley le concede a Pasteur el premio Nobel de Biología. Y la biogenética te dice que la vida solo puede existir en vida ya existente. Hay miles y miles de experimentos que la gente hace y vuelve a hacer hasta que Pasteur llega. Bueno, los componentes de la célula son todos estos componentes. Él los agarra, los esteriliza separados, los junta y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque es imposible que la materia inerte, salga y dé algo inteligente. Cuando Pasteur viene y empieza a estudiar la célula humana, en ese entonces, hermano, no había microscopios electrónicos de alto avance. Y él va descubriendo por detalle y va detallando y detallando hasta que llega a la creación de la vacuna. Él llega a tantas cosas que se le atribuyen a él. Cuando tomamos la leche que nos tomamos ahora, ¿por qué la leche permanece? ¿Por qué la leche no se echa a perder? Se le llama pasteurizada y es pasteurizada en honor a él. Y hay tantas cosas en la vida de Pasteur. Pero lo más importante, hermano, que él nos ha heredado es el principio de la biogenética. La vida solo puede venir de vida ya existente. ¿A qué nos lleva este principio? La célula fue un diseño. ¿Fue un diseño o fue casualidad? Chacón, ¿qué me dices? La creación de la célula, ¿diseño o casualidad? Definitivamente es diseño. Perfecto. Miren, vamos a hacer esta analogía. Vamos a coger un niño y vamos a llevarlo a una biblioteca como las de mi pueblo. En estas bibliotecas hay, yo calculo, entre 100 y 150,000 volúmenes, libros que están ubicados en estantería en más de 200 metros a la redonda. Este niño va a llegar a la biblioteca, va a ver todos esos libros y ¿qué va a decir? Lo primero, está todo perfectamente ordenado. Hay un orden. Pero ahora, cuando saca un libro
¿Qué tiene este libro? No solamente tiene orden ubicado, sino que tiene contenido. ¿Usted cree que este orden y este contenido puede provenir así de la nada? Es imposible, hermano. Es súper imposible. Hay un chiste del presidente Ronald Reagan, que entre paréntesis, Ronald Reagan era un cristiano muy ferviente. Y él dice, yo quiero invitar a la Casa Blanca a todos los ateos. A todos. Los quiero invitar. Los quiero sentar en la mesa central. Quiero poner delante de ellos las comidas más exquisitas que puedan existir de todos los países del mundo. Y después que ellos se coman esa comida, voy a decirle, no existe un cocinero. Es imposible porque esa comida se hizo sola. Y cuando le digan es imposible, entonces él les dijo a ellos. Es lo mismo que pasa con la creación. Mírense ustedes, mírenme a mí. Cuando ustedes se miran a ustedes, es imposible que ustedes sean algo así, que salen de la nada. Ustedes son un diseño perfecto. Y el diseñador se llama Dios. Cada uno de nosotros es un diseño perfecto. Entonces, llegamos al primer principio. Y fíjense bien que Louis Pasteur no tuvo acceso a los microscopios más avanzados. Eran microscopios primitivos. Y aún así fue capaz de taparle la boca a todos aquellos canallas. Fue capaz de taparle la boca porque era imposible que algo tan maravilloso como una célula humana, fíjense bien, no estamos hablando de un cuerpo humano, no estamos hablando de un sistema humano, estamos hablando de una simple célula. Era imposible que fuera creada sola. Más adelante, con el surgimiento de los microscopios electrónicos y demás, vienen entonces los descubrimientos. Hermano, disculpen, aquí hay una temperatura de 17 grados bajo cero y la humedad está en el 10%. Es un clima de desierto. Yo donde debía estar es en Costa Rica, o en Oriente, o en Nicaragua, que es donde mi cuerpo se siente bien. Entonces, es imposible que tanta perfección no tenga un diseñador. Es imposible que usted vaya a ver esa célula así y que diga, salió de la nada. Es imposible. Usted coja una granada o coja una bomba de lo que sea y vaya a la biblioteca, tire esa granada en la biblioteca, que explote, y de todos esos pedacitos de libro que salgan, se van a compilar entre ellos mismos y va a salir una gran enciclopedia. Estúpido. Tan estúpido como decir que de explosión de todos esos libros sale una enciclopedia. Es más estúpido decir que nosotros salimos de la nada, que no hay un diseño inteligente en nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, hermano, tiene que mirarse al espejo como hizo el rey David. Dice el rey David, estoy maravillosamente formado. Fíjense. En el Salmo 139:14, David se miraba. Y él se miraba así y no dice, estoy hecho, qué lindo soy. Era rubio, era bonito, era de complexión linda. Sin embargo, él no dice, soy un titi, soy un tipo bonitillo, soy un hombre fácil para el sexo opuesto. No, él se mira así desde el embrión, desde el vientre de su madre y te plantea, he sido maravillosamente formado. Pero después te dice que desde el vientre de mi madre tú entretejiste. Y fíjense bien que la palabra entretejer es la palabra que hacen cuando usted va haciendo algo y va cosiendo y poniendo este pedacito con aquel pedacito y va poniendo este con aquello. Y he sido entretejido en el vientre de mi madre. Tus ojos
vieron mi embrión. Fíjense bien, cuando el rey David está diciendo esto, hace más de 2000 años, no había los detectores de foco fetal. Ahora usted va, la mujer embarazada, le tiran fotos al feto, es hembra, es varón, es esto, es aquello. Sin embargo, David, él con un corazón tan grande para Dios, y ahora es que me doy cuenta por qué Dios lo elige a él. No por sus acciones, no por lo que hizo, sino por su corazón. Tus ojos vieron mi embrión. La maravilla de David está en la primera formación desde su embrión. Entonces, hermano, mirando para atrás, si nosotros estamos hablando del principio de la célula humana, es el primer ladrillo. Todos estos ateos han formado 10 millones de teorías, pero ellos ya salen con la célula hecha. No, la célula estaba ahí. Es una mentira. Todo lo que usted construye sobre la arena se cae. Se cae por sí solo, porque si usted no es capaz de probar el origen de esa célula, todo lo que usted pueda decir es pura palabrería. Pura palabrería. No tiene sentido alguno. Tenemos que ir al principio de la vida, al comienzo de la vida, la célula humana. Y les voy a decir, la célula humana vista por Luis Pasteur. Ahora, si vamos a verla con los microscopios actuales que tenemos, cuando vemos la preciosidad, la precisión, el código del ADN, ¿saben ustedes cuántas enciclopedias pueden salir del código del ADN? Chacón, ¿qué me dices? Bueno, eso es una inmensidad, y solo del código del ADN, yo pienso que incluso es infinito. Cada día se descubren nuevos parámetros en el código del ADN. En el código del ADN tenemos el color del pelo, el color de los ojos, el color de la piel, el tamaño de la nariz, cuándo vamos a quedarnos sin pelo, cuándo el pelo se le va a teñir de amarillo, de blanco. Todo el detalle de su vida está en el código del ADN, incluso el más importante de todo. David, ¿qué es lo que dice? Tus ojos vieron mi embrión, ¿verdad? Incluso en el ADN está el rango de la vida. Cuando usted le hacen un código de ADN, le pueden predecir, usted va a vivir 70 años, usted va a vivir 80 años, usted va a vivir 90 años a través del código. ¿Qué dice la palabra? Mis días fueron contados por ti. ¿Quién contó nuestros días? El Señor. Pero no solamente lo dice mi Biblia. Ahora yo veo, no que lo que me digan, yo veo que en el código del ADN está la extensión de mis días. Entonces, hermano, quedamos a partir de ahí. Y fíjense bien, yo estoy trabajando en una fábrica donde al final de la línea hay un brazo robótico. Y usted ve, y es un robot bueno y caro. Y usted lo ve que el robot agarra para mover las cosas. Y cuando usted se mira su mano, ¿por qué tengo dos huesos en mi antebrazo? Un solo hueso en el brazo. Estas articulaciones de huesos aquí y unas articulaciones acá. Fíjense bien los movimientos que usted puede hacer con su mano y lo hace de forma inconsciente. Miren qué clase de computadora tenemos nosotros, que yo tengo una laptop que tiene 500 gigas en un pedazo, en un disco duro así de flaquito. Y usted sabe la capacidad de gigas que tenemos nosotros en este espacio. Infinita. Miren bien, qué ingeniero diseñó este computador, que es increíble, pero qué ingeniero diseña este movimiento para mi brazo tan perfecto que puedo hacer cualquier tipo de movimiento, incluso con los ojos cerrados. Entonces, ¿cómo voy a decir que yo soy el objeto de algo, de la casualidad, cuando yo sé
que soy un diseño perfecto de una mente perfecta, de un Dios perfecto. Ahora, cuando ustedes vean en sus teléfonos, fíjense bien las cámaras. Las cámaras de nosotros en ciertos momentos no pueden ver nada. Tiene que haber cierto grado de luz. Sin embargo, la cámara más perfecta que hay es el ojo humano. Ese ojo humano, fíjense bien que es una cámara chiquitita. Hay cámaras espías que las hacen de 1 milímetro, pero ni una sola de ellas llega al alcance de la cámara del ojo humano. Ni una sola. Con la perfección, con los colores, con la refracción, con los niveles de luz que podemos ver. Y cuando vamos a ver, hermano, cada parte de nuestro cuerpo, ¿quieren ver ustedes el sistema inmunodefensor? ¿Cómo voy a decir que voy a vivir en un lugar y no voy a estar protegido? Allá en mi pueblo hay un médico, en un pueblo que se llama Placetas. Este médico vivió sobre los años 60. Entonces, a él le fue muy difícil tener los hijos y tuvo los hijos tarde en su vida. Cuando él tiene los hijos tarde en su vida, él los valoró tanto, que cogió y puso en su casa un régimen de asepsia tan grande que había que limpiar todo con alcohol y aquello era increíble. 2 muchachitos preciosos, 2 varoncitos, de pronto el mayor enferma y muere. ¿Saben ustedes por qué muere al momento el muchacho de un simple catarro? Porque no tenía nada en su sistema defensivo. El sistema inmunodefensor de él estaba deprimido. Al no haber ningún tipo de virus, ni bacterias, ni nada alrededor de él, su sistema inmunodefensor no se desarrolla. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los amigos le dicen, pero tú eres tonto, es cuando él se dedica entonces a superproteger al más chiquito, pero ahora de una forma diferente. Y es lo que nos pasa a nosotros, hermano. Somos un diseño perfecto de una mente perfecta. Ahora, cuando vamos a buscar la tierra como tal, fíjense bien, la tierra es una esfera que gira en un eje. Ahora, si a una velocidad alrededor de un sistema, cuando usted mira el sistema solar, cuando mira la tierra, cuando mira la luna, los ciclos de la luna, ¿a usted no le parece que está viendo algo tan maravilloso, pero tan maravilloso y tan perfecto que solo puede ser objeto de diseño de una mente muy prodigiosa, la mente de mi padre? Cada planeta ubicado en una posición, en una cercanía con respecto al Sol, el Sol, una estrella de energía infinita. Todo el tiempo ha estado alumbrando hasta el sol de hoy. Nos da la temperatura adecuada. Fíjense bien la posición de la Tierra, la temperatura. ¿Dónde puede existir vida humana? Solamente en la Tierra. Entonces, tenemos 9 planetas que interactúan entre ellos. Tenemos la Luna girando alrededor de la Tierra. Cuando los ingleses inventaron la primera máquina, el primer motor que se inventa, es el ingeniero Watts, de apellido. Él agarra y el motor se iba de revoluciones. Y se iba y se rompía. Entonces, él le hizo un sistema protector donde él le pone un sistema como para paralizar y mantener la velocidad. ¿Sabe usted lo que estaba copiando el ingeniero Watts? Las posiciones de la Luna con respecto a la Tierra. Él lo vio. Él vio cómo la posición de la Luna, la cercanía con respecto a la Tierra, iba creando no solamente las mareas y las temporadas, sino que él utiliza este diseño divino en su objeto en la máquina, y es lo que se llama la compensación de Watt. Hermano, cuando vamos
a la creación, ¿qué encontramos? Encontramos la perfección. Y la perfección solo puede venir ¿de dónde? De perfección. Entonces, podemos confiadamente decir, el Señor nuestro Dios es pura perfección. Ahora, hay algo que quiero, no solamente ya hablando a partir de la célula y a partir de los sistemas. Vamos a hablar ahora cuerpos vivos. Vamos a hablar del cuerpo vivo y vamos a hablar de Dios y la moral. Muchos de los ateos le dicen a usted que no puede existir un Dios porque hay maldad en el mundo. Entonces, al haber maldad en el mundo, te implica de que no hay un Dios bueno, porque Dios no puede ser bueno por haber maldad en el mundo. Cuando el Señor nos hace a nosotros, hermano, ¿qué nos hace? Nos hace como un robot que nosotros podamos. Es decir, si a ti te gustan los Converse. Entonces, que nosotros podamos reaccionar de una forma natural. Él nos da algo que se llama libre albedrío. Y el libre albedrío tiene consecuencias. Y todas las acciones de nosotros tienen consecuencias. Si usted actúa para bien, crea bien. Si usted actúa para mal, crea mal. De todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra, eso recogerá. Entonces, hermano, ¿cómo puede haber un Dios tan bueno cuando hay maldad en el mundo? Es muy sencillo. Porque Dios le da al hombre libre albedrío y el hombre elige a quién seguir. Nosotros todos podemos decir, mi casa y yo serviremos al Señor Jesús. Pero el mundo se pierde en el desespero, se pierde en la tristeza, se pierde en su maldad. Y no quieren todavía reconocer a Dios. Ahora, hay algo todavía más importante dentro del ser humano, dentro del individuo, que nos lleva directamente a un solo camino, a Dios. ¿Qué me dicen, hermano? Chacón, Cambronero. Es exactamente, hermano, lo que usted está diciendo. El libre albedrío es lo que lleva o al bien o al mal. O sea, Dios no pudo haber creado robots como le escuché a usted en otras intervenciones. Hermano, hay algo. Hay un precepto, un código que viene, es dentro de nosotros. Se llama moral, se llama ética. Nosotros vamos a ver en sistemas diferentes, por ejemplo, en los animales, vamos a ver los animales como tales y vamos a ver la última tribu que fue descubierta ayer en la selva amazónica. Vamos a ver los animales. Todos hemos tenido perros. Yo tenía en mi casa, tenía un pastor alemán precioso y venían los amigos míos con sus perras cuando estaban en el ciclo y venían y le echábamos al perro y el perro venía y la recogía. No había una selectividad de ningún tipo. El perro llega, pum, cae. Pero no solamente eso. Vienen y me traen a una perra que había sido la madre de este perro. La madre cae en celo y el perro viene y la recoge. Era algo, no sé, extraño. Pero en los animales no funciona un código moral. El animal llega, trabaja por instinto y preservación. El animal llega a un punto donde hay instinto y preservación y la procreación de la especie. Punto. Pero no hay un código moral. Como que el cachorrito se hace un perro adulto y este perro adulto no me llega a pensar, esa es mi madre, no puedo tener relaciones con ella, imposible. Ahora, vamos a la selva amazónica. En la selva amazónica vamos a descubrir la última tribu que descubrieron. La última, la descubrieron ayer. ¿Qué vamos a ver? Un grupo de casas. Hermano, ahí está. Ahí está
en YouTube las últimas aldeas que se descubrieron en la selva amazónica. Grupo de casas compuesta por familias, las familias perfectamente alineadas, un jefe de la tribu, pero fíjense bien, en cada casa había un hombre, una o dos mujeres y una cantidad de hijos. El padre nunca se llegaba a ninguna de las hijas. Había un código moral, hay un código ético. ¿De dónde sacamos esta moralidad? ¿De dónde sacamos este código ético? Fíjense bien, hay un pueblo allá en Villa Clara, en la provincia de Villa Clara, donde descubren que hay muchos niños con problemas, para no decirle anormalidades. ¿Y saben ustedes cuál es el problema de ese problema? Que se mezclaban primas con primos. Se mezclaban primas con primos y tenían problemas genéticos. Entonces, el hombre tiene la capacidad de elegir tantas mujeres que hay en ese pueblo. O si todos son familias tuyas y tú vas a violar ese código ético, vete fuera del pueblo y busca mujer fuera del pueblo. Pero no sé, se enamoraban primos con primos, se casaban y al final el resultado es una familia desdichada. ¿Por qué? Porque lo que obtenían eran niños con problemas genéticos graves, niños que no te iban a dejar vivir tu vida natural. Entonces, este código genético, este código moral es inherente solamente a ¿qué? No lo tienen los animales. ¿Quién lo tiene? Lo tiene el hombre, pero es inherente, es como un chip que tenemos en nuestras mentes. El hombre tiene la tendencia a proveer para la familia, el hombre tiene la tendencia a sostener la familia, el hombre tiene la tendencia a proteger la familia en cualquier nivel, en cualquier sociedad, llámele como le llame. Por supuesto que hay familias naturales y familias no naturales, pero en todo caso el hombre fue diseñado para eso, con un código moral. Y este código moral es el que de una forma u otra nos lleva a un creador moral. Este creador moral es nuestro Padre, es nuestro Dios. Hermano, ¿alguna duda? Seguimos. Va bien. Entonces, quedamos que cuando somos el objeto de un diseño perfecto, de un Dios perfecto, tenemos algo inherente como un chip que nos ponen un programa o llámenle un virus, como quieran llamarle, que se llama moralidad, se llama ética. El hombre en cualquier sociedad responde a una moralidad y responde a una ética. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que salí de la nada y voy a tener este comportamiento moral, comportamiento ético? Es imposible. Hermano, qué interesante esto, ¿verdad? Sobre los animales. Bueno, no sé si Dios lo dejaría como ejemplo de lealtad, ¿verdad? Y para que viéramos, digamos, en el caso de los pingüinos, el pingüino llega y toma una hembra y esa hembra es la que va a tener por el resto de su vida, ¿verdad? No sé si Dios, ¿verdad?, dejó eso para que nosotros viéramos, ¿verdad?, esa gran lealtad que hay que tener en ese aspecto, ¿verdad?, de lo que es la sexualidad, que si uno la altera, pues va a tener un problema grave, ¿verdad? Hermano, aquí una de las cosas que uno puede disfrutar es el canal de la geografía y me gustan mucho los programas. Hay un programa que he estado viendo hasta ahora mismo y es son como una caravana de turistas que se meten dentro de la selva y ven todas las cosas como van pasando. Entonces lo que te dicen es no puedes interferir y resulta que hay una manada de búfalos y hay 3 o 4 leones. Entonces vienen los leones
a atacar, cogen al búfalo, a uno de ellos, lo agarran como por instinto, las cosas que el búfalo hace para defenderse. Pero no solamente eso, sino que después viene el búfalo guía y agarra al león con sus cuernos, lo levanta, lo tira y el león sale mal herido. Hay un búfalo guía que tiene el instinto de protección de la manada. Pero fíjense bien, instinto de protección de la manada. Punto. A nosotros, ¿qué tenemos nosotros como código moral? El instinto no es un instinto. Bueno, puede ser es un instinto realmente, pero es un código que tenemos inherente en nuestra vida, que es la protección de la familia, que es la progresión de la familia. Y lo más lindo, hermano, el sistema reproductivo. Miren, hablamos de la selectividad. Cambronero. Sí, señor. Cuando usted estaba noviando, que conoció a su esposa, ¿cuántas otras mujeres había alrededor? Sí, de ahí habían varias, sí, siempre hubieron varias. A mí, hermano, a mí me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Igual que digamos como en los pingüinos, que están ese montón y montón y montón, pero de ahí él pone la mirada solo en una, no sé, es algo que sucede. ¿Sabe usted cómo se llama? Selectividad. Ajá. Selectividad. Usted, hermano, tuvo varias opciones y usted agarra y cogió una. Selectividad. ¿Por qué usted no buscó a una más alta, a una menos morocha, a una más rubia? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el instinto de la selectividad y cada uno de nosotros busca una pareja de acuerdo a un patrón en el cual hemos sido formados. ¿Y saben ustedes cuál es el patrón de nosotros? Nuestro padre. Amén, ahora, amén. ¿Cuál es el instinto del primer hombre? De su padre. Entonces, nosotros respondemos a lo que hemos visto en nuestros padres. ¿Qué fue lo que dio Adán en su padre? Fíjense bien que todo, como quiera que sea, es una cadena que nos lleva a él, nos lleva a Dios. Como quiera que sea, la moralidad y la ética en el ser humano tienen un solo camino y tienen un solo sentido: Dios. Los animales no responden a ningún tipo de moral, a ningún tipo ético. Incluso, usted va a ver cuando los animales pelean entre ellos, los leones siguen comiendo y comen búfalos. Y no siempre los búfalos se defienden. Este lo tumbó, los demás corrieron. Cada uno actúa por instinto. El jefe no tuvo coraje. El jefe de la manada no tuvo coraje y se fue a correr por sí mismo. Habían 3, 4 leones. Vio, calculó rápido y bueno, ese ya se fue. Ese es baja técnica. Y él sigue caminando. En los seres humanos no funciona así, hermano. En los seres humanos hay un código ético que nos lleva no solamente a la preservación de la familia, sino que nos lleva directamente a la preservación de la especie. Y es la sexualidad. Y en la sexualidad, ¿qué tenemos? Tenemos la selectividad. No nos vamos con cualquiera. Yo recuerdo, no sé, y me gustaría que alguno de ustedes dijera, cuando éramos jóvenes, que estábamos noviando, que veíamos a tal muchacha, a cual muchacha, y me decía, bueno, hay una edad en que me gustaban todas, para ser honesto. Es así. A los 12, 13 años me gustaban todas. Con que fueran mujeres era suficiente. Pero en la medida que uno iba madurando, uno iba estrechando ese círculo hasta que al final te dabas cuenta de que lo que tú querías era esa. Era esa persona que tenía todos estos requisitos. Y esos requisitos no solamente físicos, sino también morales. Usted quería una muchacha que fuera así, 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 asado. Y usted quería formar una familia y tener hijos con una mujer que fuera así, así, asado. Se llama selectividad. Porque usted no llegó y cogió cualquier mujer, pum, la agarró por el moño, como nos quieren hacer ver a nosotros, que el hombre de la caverna venía, cogía a la mujer, la agarraba por el moño, pum, la venía. No, eso no existe. Porque incluso hoy en las aldeas que se están descubriendo, el hombre tiene que pagar por la mujer.
¿Saben ustedes que está el precio de la novia? Por eso creo que es negocio tener hijas más que hijos varones. Cambronero, tienes suerte. Porque recibes el precio de la novia. Entonces, cuando quieres seleccionar una mujer, tienes que pagarla. Se llama selectividad, hermano. Y la selectividad es lo que lleva no solamente a la preservación de la especie, sino a que la especie no se vaya degradando. ¿Por qué? Por los niveles de educación que podemos tener. Entonces, ¿de dónde sale el instinto de la familia contra el instinto de la manada? Mire, hubo un terremoto. Creo que fue en México, donde 21 días después del desastre encontraron a un bebé vivo. Este bebé estaba vivo y decía, pero no es posible que el bebé haya sobrevivido 21 días. Y prepararon todo el terreno. Pero ¿cómo es posible que este bebé haya sobrevivido 21 días? Se hubiera muerto hace rato. Y descubrieron algo, hermano. Descubrieron que la madre tenía unas pequeñas heriditas en las yemas de sus dedos. ¿Y saben ustedes qué? Esa madre alimentó con su vida a su bebé. ¿Cómo se llama eso, hermano? Si el instinto de conservación nos lleva a que yo voy a vivir, no me importa mi hijo, yo voy a vivir. Sin embargo, el código ético de familia me dice que yo como padre amo más a mi hijo que a mí mismo. ¿Qué me dicen? Esta madre, el último sacrificio de ella fue cortarse los dedos y que el bebé chupara su sangre. Y fue el alimento que tuvo esta bebé y que pudo sobrevivir 21 días. Su madre se inmoló para que su niña viviera. Eso no existe en el mundo animal. Eso no hay forma de decirlo con palabras algunas. Eso nadie puede decirte que está inherente, a no ser que lo expliques a través de un Dios bueno y una vida eterna. Cuando nosotros damos nuestra vida por alguien más, estamos haciendo algo increíblemente maravilloso. Y es un código. Ahora, los animales y las plantas viven por supervivencia natural. Ahora, ¿cómo usted me va a decir a mí? No vamos a caer en los seres humanos, en su selectividad. Vamos a ver en las plantas. ¿Por qué las plantas tienen la capacidad de procrearse? Viene, crece el árbol, da su flor, da su fruto, cae, y el fruto tiene la misma capacidad genética de procrear el mismo árbol de donde viene. En los animales sucede parecido. ¿Cómo usted me va a decir a mí que ese ciclo tan perfecto es aleatorio? Que ese ciclo tan perfecto puede venir de cualquier parte. Es imposible, hermano. Es imposible. Entonces, quedamos. Solamente toda la ciencia nos lleva a un solo punto. Un Dios perfecto, inteligente, maravilloso. Quiero darle un dato sobre los científicos que han trabajado para la NASA. En el proyecto Apolo, ¿saben ustedes qué número de científicos eran creyentes? 95% de los científicos que participaron en el proyecto Apolo eran creyentes en un Dios. Eran creyentes en Dios. Eran hombres de una mente tan avanzada que sabían que solamente de Dios podía provenir esa maravilla. Entonces, hermano, cuando David viene, y aquí, Carlos, ¿qué ahora tenemos? Cuando David viene y dice, las dos, hermanos,
18. Pasadita. estoy maravillosamente formado. Nos habla de formación. No nos habla de un choque, no nos habla de una casualidad, nos habla de un diseño. Cuando dice, he sido formado, mis huesos, los entretejiste, mis miembros. Tus ojos vieron mi embrión. Entonces, hermano, estamos viendo, podemos ver la maravilla de la creación en nosotros mismos. Cuando usted se pare frente al espejo, mírese para que usted vea una proyección de Dios en usted mismo. Su capacidad de pensar, su capacidad de ver, su capacidad de hablar, el sistema vocal, su capacidad de caminar, el ciclo reproductivo, su selectividad. ¿Cómo es posible que alguien venga a decirme que yo soy producto de la casualidad? Es imposible, hermano. Y todo nos lleva en un solo punto, en una sola dirección. Nos lleva y nos apunta hacia Dios. Ahora, cuando vimos el universo, cuando vimos el sistema solar, cuando nos paramos a ver todas estas maravillas, ¿dónde está Dios? ¿Quién me dice? ¿Dónde está Dios? En todo. ¿No? ¿Dónde está Dios? Controlándolo todo. ¿Dónde está Dios? Dios está en el diseño perfecto de ese universo, hermano. ¿Dónde está Dios? En el centro de todo el universo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana? Dios ¿Qué le está dijo el en Señor todas Jesús? partes, hermano. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a la samaritana? Vendrán tiempos donde No. nadie va a adorar ni en este monte ni en el otro. No, le está haciendo referencia a Dios. Dios es Espíritu. espíritu. Entonces estamos hablando de otra dimensión. Cuando estamos hablando de una dimensión espiritual, es imposible que nosotros podamos medir una dimensión espiritual con mediciones mecánicas, con mediciones tridimensionales como somos nosotros. Es imposible. Entonces, hermano, toda la Biblia nos lleva a un solo punto. Dios es espíritu. Y queremos presentarlo como el hombre quiere presentarse a Dios, como un viejito, anciano, una barba, muy bueno. No, Dios es espíritu. ¿Y qué busca Dios? Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, hermano, no puedo mezclar dos mundos de diferentes dimensiones en uno solo. Es imposible. En este mundo material en el que estamos viviendo nosotros, estamos regidos por 3 parámetros. 4 parámetros. 5 parámetros. ¿Por cuántos en nuestro sistema? ¿Cuántos parámetros nos estamos regiendo nosotros, hermano? Chacón. Sí, hermano, yo pienso que en 3, los famosos, las 3 dimensiones. Hay una cuarta. Ok. ¿Cuál es la cuarta dimensión? ¿La espiritual? No, el tiempo. El tiempo, fantástico. Ok. Entonces, nuestro mundo físico está medido en 4 dimensiones, 3 dimensiones materiales y una cuarta dimensión que se llama tiempo. El hombre está sometido a esta cuarta dimensión, que es el tiempo. Entonces, tenemos a Dios espíritu, por supuesto que se mueve fuera. Ahora, es imposible. El Señor Jesús le dijo, ¿qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Que hay que nacer de nuevo. Había que nacer de nuevo, pero le dijo algo más grande con respecto a lo que estamos hablando ahora, hermano. Nacer del agua y del nacido de espíritu. carne, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es.
El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, si yo te hablo de cosas de la tierra y tú no las entiendes, ¿cómo me vas a entender si te hablo de cosas celestiales? Fíjense bien que todas las respuestas las tenemos ahí en la palabra, las tenemos en la Biblia. Si yo te hablo de estas cosas y son tan maravillosas que tú no puedes sujetarlas, entonces, ¿cómo me vas a entender si te contara cosas celestiales? ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos el libro del Apocalipsis? ¿Se acuerdan de el reino? Cuando llegáramos a la Jerusalén espiritual, tenía 3 dimensiones. Tenía ancho, largo y alto. Actualmente, fíjense bien para que ustedes vean que el hombre en todo momento trata de copiar las cosas de Dios. Hay una ciudad que están haciendo en Arabia Saudita que le dicen la línea o algo parecido. Y es una ciudad que van a hacer tipo la Jerusalén espiritual, de 3 dimensiones, donde el hombre puede moverse para arriba y para abajo, etcétera, etcétera. Están copiando. El hombre no se cansa de copiar el diseño original. El diseño original viene de Dios. Dios es espíritu. Le dijo a la mujer samaritana. Jesús le dice a Nicodemo, si yo te hablo de estas cosas y tú no me entiendes, ¿cómo me vas a entender si te hablara de las cosas celestiales? Hermanos, son 2 mundos diferentes que el hombre quiere mezclarlo a la fuerza y es imposible. Es imposible. No hay explicación para ello. Dios es espíritu y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo lo que voy a buscar es el resultado. Yo soy el resultado, hermano. Cuando usted se pare frente al espejo, cuando usted vea sus ojos, ¿qué nos dice el mundo? Los ojos verdes son los más lindos, ¿verdad? ¿Qué nos dice el mundo, Chacón? Sí. ¿Qué nos dice el mundo? El mundo mira todo en base a los estigmas, a los estereotipos y en base a todo lo material, hermano. Pero sin embargo, ¿hay algo más lindo que los ojos míos? Imposible. Por supuesto, él dice, el ojo es uno de las maravillas más grandes de la creación de Dios. Cada uno de nosotros, hermano, si usted tiene 2 ojitos que ven perfectos, no importa si es con estos lentes. Lentes. Espejuelos, como dicen ustedes. Espejuelos. No importa si es con estos lentes o como quiera que sea, tenemos la capacidad de ver. Cuando usted es así y aspira, ¿qué tenemos? La capacidad de olfatear. Cuando usted coge algo y lo paladea, que lo prueba, tenemos la capacidad de palatear. Cuando usted toca algo, lo puede tocar. Ahora hay algo que es imposible que usted pueda tocar y es el reino espiritual. El reino espiritual. Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Todavía el Señor Jesús nos está dando respuestas constantemente, nos está bombardeando sobre la naturaleza de Dios y nosotros de estúpidos queremos mezclarlo todo. Imposible. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi Padre me mandara legiones y los aplastaran a todos ellos. ¿Cómo puede un hombre morir así como murió el Señor Jesús, como sacrificio supremo, si él no supiera para dónde iba? Ese es el misterio más grande que el hombre jamás podrá descifrar. ¿Cómo puede un hombre dar su vida por un hijo? Imposible. He visto, y fíjense bien para que ustedes vean, he visto muchachos que siguen vivos porque llevan un riñón del padre. He visto muchachos que siguen vivos porque llevan un pedazo de hígado del padre o de la madre. He visto muchachos que siguen vivos porque tienen un pulmón del padre o de la madre, pero no he visto todavía un padre con un riñón del hijo, con un pulmón del hijo o con un pedazo del hígado del hijo. ¿Qué nos está hablando, hermano? Nos está hablando del amor sacrificial, el amor del Padre. Y nosotros tenemos eso
inérito, lo tenemos dentro de nosotros. ¿Y de dónde vino? A mí me vino de mi padre, a mi padre de su padre. Y cuando vamos por allá, ¿hasta dónde nos llega? Nos llevamos hasta Adán. ¿Y Adán de dónde lo recibe? De su padre, nuestro Dios. Entonces, todo lo que Adán recibió lo hemos recibido nosotros a través del Señor Jesús. Sacrificio perfecto, donde nos dice, mi reino no es de este mundo. Dice Jesús también, la Jerusalén nueva va a descender del cielo. ¿Cómo voy a explicar términos espirituales en forma material? Imposible. Aún así, Jesús te dijo, el reino de Jerusalén va a ser así, así, asado. Y te la describe en términos de 3 dimensiones. Pero la eternidad y el tiempo no son límites para Dios, lo son para nosotros. Hermano, Hermano, hay un testigo, hay un testigo que vio también esa parte, un poquito apenas, Pablo. Claro, claro, hermano. Entonces llegamos a un punto. Miren, cuando yo en el año 87 me convierto al Señor, me convierto por puro emocionalismo, por cosas que me pasaron, pero empecé a buscar y a buscar y a buscar y me empeñaba en buscar las evidencias cristianas. Conocí este sitio, Prensa Apologética en Estados Unidos, y ellos me mandaban unos folletos. Usted puede creer que esos folletos eran, junto con mi Biblia, todo lo que yo leía. Y me alimentaba tanto que la historia de Luis Pasteur, yo me la he leído yo calculo, entre 5 y 6 millones de veces. Porque era algo que me alimentaba. La historia de Luis Pasteur es la historia de quién es mi Dios. Y él me lo enseñaba y yo quería verlo, pero quería verlo con mis ojos. Y era imposible hasta que me doy cuenta que el Señor Jesús me da la respuesta cuando le dice a Nicodemo lo que es carne. Carne es lo que es del espíritu. Espíritu es el viento sopla. ¿No lo ves? No sabes de dónde vienes ni sabes dónde va. Así es todo el que es nacido del espíritu. Hermano, la razón por la cual ustedes y yo estamos sentados aquí usando nuestro tiempo para conocer las bellezas y las intimidades de Dios es por una sola razón. El Señor tocó tu corazón, el Señor tocó mi corazón. El Señor nos ha puesto en sintonía a ustedes junto con Eddie. Porque el Señor tiene un plan. El Señor nuestro Dios es un diseñador tan perfecto que tiene un plan. Y así como Él diseñó la primera célula, así como Él diseñó nuestras vidas, así como Él tejió y le dijo, bueno, a Zúñiga le voy a poner así, Zúñiga cuando tenga esta edad va a tener que usar espejuelos, Zúñiga va a tener una entradita ahí, pero no le voy a quitar todo el pelo. Y te preparó, hermano, porque te ama y te hizo ahí el detallito, porque te ama. Entonces, la razón por la cual hoy estamos aquí es porque hemos venido y porque somos embajadores de su reino, de ese reino espiritual. Somos embajadores de esa Jerusalén espiritual. Somos embajadores de Jesús, nuestro Señor. Él es nuestro rey. Y, hermano, aquí termino mi conferencia, Carlos. Hoy me acorté. Hermano, preguntas, por favor. No, mano, está bien, está perfecto, mano. Buen tiempo. Preguntas, por favor. Cambronano. Sí, hermano, yo siento ¿Cómo podemos buscar a Dios? Que está claro, ¿verdad? Cuando nosotros hemos nacido del Espíritu, cuando el mismo Dios nos ha tocado, entonces ya nosotros ya no vivimos para esta carne, sino que todo lo que comenzamos a ver es un reino espiritual, es un reino que nos lleva a comprender a Dios, pero solamente cuando tenemos esa fe y cuando estamos conectados con Él, leyendo la palabra, porque esa es la instrucción que el Señor nos da. Acércate a mí, dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros.
¿verdad? Entonces, es muy interesante cuando uno, el mismo Dios le hace ese cambio de vida de la carne al espíritu. Mara Páez, se te extraña, hermana. Arriba. Pregunta, hermana. Hermano, es que yo me vengo conectando, no sé qué es el tema. Ah, bueno, no importa, hermana. Después lo vamos a ver. Ya vamos a tener un tiempo para eso. Santos. Amén. Un gusto saludarlos. Santos Barrega, hermano. Hermano, Dios les bendiga. ¿Qué me dice usted? Entonces, ¿por qué no puedo ver a Dios? Porque Dios es espíritu, mi hermano. Lo podemos Y sentir, vive- sí. Y vive en otra dimensión. Es correcto. Yo no puedo verlo, pero sí puedo No podemos, vivir no es visible, pues no es visible o palpable a nuestra vista. a nuestra vista y a nuestros parámetros humanos. Es correcto. Pero hay un chip que él nos puso aquí a nosotros, que es como un receptor de la radio, que ustedes tienen el radio. El transmisor está en la capital, allá en San José, pero usted está recibiendo la señal en ese radio. De la misma forma que esa emisora transmite y usted con su radiecito lo recibe, así es con el Señor. Él vive en ese mundo espiritual, fuera de este mundo material, y donde nosotros venimos a rendirnos a Él. Queremos nacer de nuevo para vivir en el espíritu, para adorarle en espíritu y para vivir para Él. ¿Alguien más, hermano? Esto, hermano, me recuerda ahí que lo que dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén, hermano. ¿Qué les pareció la clase? Por favor, Chacón. A mí, Pedraza particularmente no me gustó, fíjate. Me encantó. Tuya. Es una belleza y yo adoro ese tipo de clase y más la facilidad, hermano, con la que tú lo das. Gracias porque Dios te ha dado ese don. Hermano, hay un Adelante, pasaje cabronero. hay un pasaje donde Jesucristo dice que el pastor que roba, ¿verdad? Viene y se brinca a la puerta, pero que las ovejas no lo oyen a él. Entonces Jesús dice, yo soy el buen pastor, las ovejas sí oyen mi voz. Entonces ahí podemos ver cómo Dios hace esa transmisión a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y es ahí en donde Dios nos mueve a su manera, ¿verdad? Y nos va haciendo crecer. Entonces, eso es algo que muchas veces no podemos explicar, cómo Dios me regeneró tanto mi vida después de que yo era algo que nadie daba un 5 por mí, como por decir algo, ¿verdad? Entonces, cómo Dios hace ese movimiento en la persona, ¿verdad? Eso es lo que uno dice, ahí está Dios. Hermano, el error del mundo está en pensar que ellos son potentes, son potencias. Ahora mismo estaba viendo las noticias también ahorita sobre la guerra y estaba oyendo el discurso de Biden y estaba oyendo el discurso de Putin. Hay una parte en el discurso de Putin que me tocó mi corazón y me lo robó. Cuando él dice, no podemos permitir que toquen a nuestros niños. No podemos permitir que vengan a decirnos que Dios se confundió. Dios hizo hombre, Dios hizo mujer, Dios no hizo ni tercer ni cuarto estado, Dios hizo. Entonces, yo no sé lo que está pasando ni cómo está pasando, pero sí les puedo decir algo. Las cosas que tú haces hablan más alto que las cosas que tú dices. Amén. Y yo estaba viendo aquí el desastre que estamos viviendo y que nos hace falta un hombre como Trump. Verdaderamente, estos demócratas están llevando al país en una barranca cuesta abajo. Es imposible que vivamos como eso. Ayer mismo fue detenido un muchacho en una escuela en Pensilvania porque él dice, esto no es justo. No es justo que entren al baño de las mujeres, hombres. No, pero no, es transgénero. No, no es transgénero, es un hombre.
Entonces, no es justo. Y ese muchacho lo meten preso por violar no sé qué precepto. Entonces, ¿qué estamos viviendo, hermano? Estamos viviendo tiempos difíciles, pero hay algo que estamos viviendo tiempos gloriosos. Estamos viviendo el tiempo donde el Señor nos da la oportunidad de proyectar su vida en nuestras vidas. Y es lindo. Y hermano, aquí termino. Quiero pedirle a Santos, hermano, que usted nos despide en oración. Si alguien tiene alguna pregunta, hermano. ¿Alguna pregunta? Fíjense bien, ustedes tienen la lección lindísima. Carlos se lució preparando una lección muy bonita. Yo traté de darles otro material. Y el otro material para que ustedes se complementen. Y entre Carlos y yo hacemos un ciclo. Y cuando el Señor nos unió, es porque sabe que él y yo somos como el yin y el yang. Somos así, somos el Tao. Hermano, entonces, Santos, ¿estás listo? Oramos entonces. Sí, hermano. Ok, oremos. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias por darnos el honor de podernos conectar por medio de esta plataforma, oh Padre, en el cual nos permite disfrutar y contemplar muchos aspectos de los cuales esto nos viene a fortalecer, nos viene a alimentar nuestro ser espiritual. Nos da, oh Dios, un amplio conocimiento de poder comprender lo que es de este mundo y lo que no lo es. Gracias, Dios, por los hermanos que han podido estar compartiendo este tema tan importantísimo como la apologética cristiana. Permita, oh Dios, que cada uno de nosotros le prestemos el mayor interés posible para poder aprender y así de esa manera poder enseñar a otras personas. Y a los maestros, oh Dios, que usted ha preparado de antemano y que con mucha voluntad y mucho esmero ellos están compartiendo con cada uno. Muchas gracias, Dios, por poner voluntad, por poner a disposición estos elementos para servir y para ayudar a nosotros, que somos parte de tu pueblo, a obtener un conocimiento de lo que significa esta vida en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, por ello. Le pedimos y le rogamos una bendición muy especial para todos los estudiantes y maestros de este curso de la apologética cristiana, para que nos permita disfrutar cada fin de semana estos temas importantísimos y que los aprovechemos al máximo para enseñárselos a la iglesia. Muchas gracias por el tiempo que nos dio el día de hoy y muchas gracias por los hermanos que se conectaron, Dios. Pedimos que siempre haya disposición de todos nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermano, un placer. Igualmente, hermano, Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano Luis.